hermanos, este es el hermano José Borges del Ministerio Regresando a la Senda Antigua. Quiero darle gracias al Eterno por haberme dado el privilegio de haber estado en una conferencia sobre el templo en Orlando, Florida, dirigida por el Ministerio Wisdom in Torah o Sabiduría en la Torah. Y gracias al Eterno pudimos aprender muchas cosas, más información sobre la casa de nuestro rey, el templo. Y vimos que el templo es la clave, la parte fundamental para aquellos que estamos regresando a la senda antigua de la Torá, que podamos entender el plan y el propósito por el cual el Eterno hizo las cosas como las hizo con su pueblo. Y algo bien importante que se habla en esta paracha de esta semana, que no la voy a cubrir completa en esta semana, pues estoy cogiéndome unos días de descanso de tantas neuronas que quemamos durante la conferencia, porque fue una conferencia llena de mucha información, sabiduría y mucho contexto. La paracha de esta semana, la paracha Beshalach, que dice cuando envió, esta paracha nos habla de cuando Faraón decide entonces dejar al pueblo de Israel ir o salir de Egipto para adorar a Elohim. Interesante que este se le conoce como el Éxodo, pero cuando estudiamos las escrituras podemos ver que el Éxodo se ve por toda la escritura y también lo vemos en Yeshua, nuestro Mesías, de cómo se compara el primer Éxodo con el Éxodo durante el tiempo de Yeshua. Cuando decimos Éxodo es que no es que solamente salían, sino que el Eterno lo que quería era sacar al pueblo de Egipto de la esclavitud bajo Faraón. Como Yeshua también vino para que nosotros saliéramos también, tuviésemos ese éxodo de la esclavitud al pecado. Interesante que el propósito del Eterno con su pueblo y con todos nosotros, con la humanidad, fue de que desde un principio cuando el Eterno decide crear los cielos y la tierra y hacer al hombre, era con el propósito de que ese hombre, Adán significa raza humana o hombre, eso no es un nombre que se le da a una persona. Él escoge a ese primer Adán, a ese primer hombre, y le da una misión. Y antes de que él forma al hombre, él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y esa palabra que nos habla de a nuestra imagen y a nuestra semejanza, está hablando de que el Eterno quería que el hombre, ese primer hombre, y luego la mujer que forma del cuerpo del hombre, de su costado, era para que ellos llevaran la imagen del Eterno por toda la tierra. Pero vemos que la imagen del Eterno, el hombre caer y la mujer comer del fruto que no debía haber comido, entonces vemos que la imagen del Eterno no es que se rompe, porque la imagen del Eterno, pues, Él nos hizo a nosotros esa imagen y semejanza. Lo que sucede aquí que entonces, lo que el Eterno quería que ese hombre sin pecado llevara su imagen a toda la tierra, es entonces esa imagen de ese hombre pecador es la que obstruye el plan del Eterno mientras llega la redención de todos nosotros al final del tiempo. Pero aún así vemos que el Eterno escoge a hombres. Primero a Noé, para que lleve las imágenes de él a la tierra nueva que iba a comenzar con su familia, con sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y vemos que cuando el arca se posa sobre el monte Ararat, vemos que hay un nuevo comienzo, es una nueva creación. ¿Por qué? Porque la tierra que antes se conocía había sido inundada por el diluvio que el Eterno envió. Y vemos que entonces Noé y su familia
van por las aguas, sobre el caos que había en ese momento, porque siempre que hay destrucción, hay caos. Y el Eterno siempre ha traído, como diríamos, la autoridad de Él y del caos, entonces lo trae a un sistema donde todo lo que anteriormente había sido destruido, hay un nuevo comienzo. Y lo vemos entonces con Noah, después lo vemos con Abraham, que el Eterno lo llama. Siempre, todas estas personas, todos estos hombres del Eterno, profetas, y aún Yeshua fueron esa nueva imagen del Eterno para que nosotros viviéramos como ellos estaban viviendo, como el Eterno le había dictado a ellos, como le había dicho que ellos vivieran, para que ellos entonces fuesen esa imagen del Eterno en la tierra. Aunque hubiese pecado en la tierra, la imagen del Eterno sigue hoy en día, porque todos aquellos que están caminando en obediencia a la Torah y creen que Yeshua es el Mesías y creemos que solamente Elohim es uno, entonces vemos que cada uno de nosotros se nos ha dado la responsabilidad como parte de ese reino del Eterno, de que nosotros seamos esa imagen del Eterno en la tierra. Y la gente diría, pero ¿cómo podemos ser la imagen del Eterno en la tierra? Haciendo el bien, obedeciendo los mandamientos, ayudando al pobre, a la viuda, al menesteroso, a todos aquellos que necesitan ser llamados para que vengan al reino. Esa es la responsabilidad y la misión que el Eterno nos ha dado a nosotros. Por eso vemos que cuando el Eterno le dice a los discípulos antes de ser llevado a los cielos, dice, ir y enseñar este evangelio por todas las naciones. ¿Ok? Le está diciendo, lo que yo les he enseñado a ustedes, el ejemplo que yo les he dado a ustedes, yo quiero que ustedes lo lleven a todas las naciones para que entonces el reino que había llegado con Yeshua a la tierra, él dijo, el reino está, él le dijo a los discípulos, el reino está con nosotros y está con ustedes. Estaba diciendo, yo estoy aquí y para traer orden y para establecer su reino. Y eso era lo que le tocaba a los discípulos, llevar el mensaje de Yeshua, lo que ellos vieron que Yeshua hacía. Él sanaba, él cuidaba a los pobres, él iba en contra de los líderes religiosos de ese tiempo. Él siempre hablaba en contra de ese sistema. Cuando Yeshua dice, voy a destruir este templo y en 3 días lo voy a restaurar, estaba hablando de él, pero también estaba hablando de que él no destruyó el templo porque el templo no hacía las funciones que tenía que hacer, sino que las personas que estaban responsables de llevar la imagen del Eterno y por medio del templo, haciendo los sacrificios que se tenían que hacer para que ellos pudieran tener remisión de pecado. Ellos no lo hicieron. Muchos de los líderes religiosos vemos que lo que hicieron fue enriquecerse. En el tiempo del primer siglo, muchos lo que hicieron fue unirse al pueblo de Roma, aunque ellos no iban delante de Roma, porque para ellos eran gentiles, eran su enemigo, pero aún así hacían las paces con ellos para que ellos hacerse ricos y se olvidaron del pueblo de Israel. Y el Eterno nos ha llamado a nosotros en estos tiempos a que nosotros seamos esa imagen que el Eterno ha puesto en nosotros por medio de su Torah, de que nosotros seamos el ejemplo a todas las naciones, a todos los que estén alrededor de nosotros, para que vean entonces que el reino del Eterno aquí en la tierra no es en el reino en los cielos, es en el reino en la tierra. Cuando dice que el reino de los cielos es porque lo que está pasando en los cielos, que hay orden en los cielos, eso es lo que Él quiere que haya también en la tierra. Y ese orden es establecido por medio de todos aquellos que estamos siendo obedientes a la Torah y llevando a cabo las fiestas del Eterno, no fiestas paganas, sino las fiestas del Eterno, estudiando la palabra, haciendo oraciones para pedir por la paz de Jerusalén. Todas estas cosas son parte del reino que el Eterno
ha establecido con el hombre. El hombre cuando fue formado en la tierra fue para vivir en la tierra, no para vivir en el cielo. Por eso vemos que al final de las escrituras, en el libro de Revelaciones, nos habla de que vendrá una nueva Jerusalén. No es que nosotros vamos a la nueva Jerusalén, sino dice, y vi bajar la nueva Jerusalén. Eso es lo que habla el Evangelio o el libro de Juan, que nos habla que dice, y vio la nueva Jerusalén bajar de los cielos. Es interesante saber que en los tiempos que estamos viviendo, tenemos que ser esa imagen del Eterno en la tierra. Tenemos que echar hacia un lado el egoísmo, el favoritismo. Hay que echar a un lado todas esas cosas que intervienen y se ponen en oposición a que el reino del Eterno en esta tierra se vaya propagando por todas las naciones. El Eterno vino para todas las naciones, no solamente para 12 tribus, Él vino para todas las naciones. Él vino para toda la humanidad. Por eso es que dice la palabra que porque de tal manera amó Elohim al mundo. Lo amó al mundo. ¿Por qué? Porque Él quería que en el mundo hubiese orden. Y eso es lo que hablamos, cuando hablamos, vemos las escrituras, vemos que cuando el pueblo de Israel, el faraón los envía, es porque ya el Eterno estaba comenzando a ordenar todas las cosas. Primero los saca de Egipto, los saca de la esclavitud física de Egipto, porque vemos que después todavía ellos en su mente estaban pensando que estaban esclavos y pensaban como una persona esclava y no como una persona en libertad. Eso sucede hoy mismo, hoy en día. Muchas personas van a las iglesias y se arrodillan y oran y piden perdón, pero cuando salen igual, porque muchas veces su mente no ha cambiado. No han entendido que el Eterno, una vez que te perdona, Él te perdona. Nadie puede señalarte. Nadie puede decir, ok, tú hiciste aquello en el pasado. Ya lo que el pasado fue pasado si tú te arrepentiste. Y vemos que el pueblo de Israel cuando sale, el Eterno los lleva por una ruta que era más lejos, pero era porque había un propósito. No quería que se encontraran con los filisteos. Los filisteos era una nación que tenía un ejército. Es bien interesante ver que como un pueblo sale de la esclavitud, no sabían nada de guerra, no tenían armamento, no eran nación, porque ellos fueron a llegar a ser una nación cuando una vez pasan el mar de Cañas o el mar Rojo y, como decir, salen de la esclavitud a un bautismo cruzando a una nueva creación. Y vemos que cuando llegan al monte del Sinaí es entonces que reciben la Torá, reciben las instrucciones y se establece la nación y el pueblo de Israel en ese momento como nación, porque cuando vivían, estaban esclavos en Egipto, ellos no tenían una constitución, ellos no tenían una instrucción, ellos no tenían los mandamientos, ellos vivían bajo la autoridad de un imperio que los estaba subyugando cada día más. Y vemos que muchos mueren durante ese tiempo, en esos 200 años que estuvieron de esclavitud, aunque estuvieron 400 años en fuera de la tierra de Israel. Y vemos que siempre que el pueblo de Israel lo sacaba, el Eterno lo sacaba de la tierra de Israel, era porque habían cometido un pecado, idolatría, se habían olvidado los mandamientos. Claramente lo vemos en el tiempo de Jeremías, cuando Jeremías, los profetas cuando hablaban, ellos no era que estaban diciendo y tratando de buscar el futuro, ok, yo te voy a revelar el futuro. No, los profetas lo que estaban haciendo, llevando un mensaje que para que ellos cogieran conciencia de lo que estaban haciendo, porque si no hacían lo que el Eterno había enviado, iba a tener consecuencias. Ya vemos que Jeremías, uno de los profetas que también habló mucho al pueblo, a la casa de Judá, especialmente en este tiempo, también Ezequiel, el Eterno le habla a él también, porque le está diciendo, lo lleva en visión y le dice, mira cómo el pueblo está, tienen a dioses dentro de los templos, hacen las cosas que el Eterno no había enviado a hacer. Y vemos que había mucho encroachment. Estamos hablando muchas personas tomando posiciones que no le pertenecían a ellos.
y por ende vemos que el templo y Jerusalén son destruidos. Destruyeron el lugar donde el Eterno había establecido como la relación donde Él se unía con su pueblo cuando la Shejinah, la presencia, llegaba en el templo, como también pasaba en el Mishkan o en la tienda del desierto, el tabernáculo. Y vemos que el Eterno siempre ha querido vivir y habitar en medio de su pueblo, pero el pueblo siempre le ha dado la espalda al Eterno. Y muchas de las personas, pues el Eterno, durante toda la historia de la humanidad, especialmente desde Génesis hasta Revelaciones, vemos que el Eterno ha tratado de que el hombre lleve la imagen de Él en la tierra. Los milagros pasan y hay milagros sobrenaturales que solamente el Eterno los lleva a cabo. Pero nosotros podemos llevarle a cabo un milagro a una persona. Y me explico. Si usted ve a una persona que tiene hambre y no tiene nada de comer y usted le da la de comida, usted le dice, mire, esto que te estoy dando, te lo dio el Eterno porque el Eterno me bendijo a mí para que yo cumpliera tu necesidad. Eso es lo que nos llama el Eterno a hacer, a cumplir las necesidades de nuestro prójimo. Y vemos que, como estaba hablando, en el tiempo del primer templo, vemos que el pueblo, especialmente los líderes religiosos, iban en contra. Ellos estaban traduciendo, interpretando las escrituras al modo que ellos querían interpretarlo, y lo que estaban haciendo era alejando al pueblo de la presencia del Eterno. Y el pueblo siempre era el que estaba sufriendo. Y vemos entonces que el Eterno tiene que enviar a Nabucodonosor, escoger a ese hombre de un imperio que no era del reino de Israel, para que vaya entonces a destruir a Jerusalén y al templo. ¿El templo era malo? No, el templo no era lo malo. Lo que estaba malo allí era la administración del templo por medio de los líderes religiosos y del rey que en ese tiempo existía. Y vemos entonces que el Eterno, siempre con el pueblo de Israel y con nosotros, siempre ha trabajado de esa manera. Y en este caso, en esta parasha Beshalá, el faraón, después de haber todos esos milagros, después de haber todas esas plagas, esos macots que había enviado el Eterno, al final tiene que el Eterno matar o enviar su ángel para que destruya a todo primogénito. Eso no era solamente para el pueblo de Israel, eso era también para todos aquellos que no hicieron lo que el Eterno le había, las instrucciones le había dado a Moshe, para que pusieran sangre en las puertas de las casas, los dinteles, para que cuando pasara el ángel de la muerte no destruyera lo que estaban adentro, ¿ok? O que pasara por encima, si estaba la sangre, al ver la sangre, entonces ningún primogénito moría ahí. Faraón también tuvo la oportunidad de salvar a su hijo, pero él decidió no hacerlo. La gente dice, no, que eso tenía que pasar. Él decidió no hacerlo. Porque yo, como me imagino, como el faraón habría escuchado que como único su hijo no iba a morir, el primogénito, era que pusieran sangre. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas que eran extranjeros en el pueblo de Israel durante la esclavitud lo hicieron y no perecieron. Por eso vemos una gran multitud, incluyendo las 12 tribus de Israel, con extranjeros y esclavos y egipcios que salieron con el pueblo de Israel hacia el desierto. Y vemos que entonces el Eterno, al traer esa última plaga, entonces comienza a ordenar a su pueblo. Ahora te voy a sacar. Ya envié las 10 plagas. Ya hice mi trabajo en Egipto. Ahora voy a sacarlos de ahí, de la esclavitud, y los voy a llevar a la libertad. Por eso vemos que al ellos pasar el mar de caña, se sienten libres porque están al otro lado y ven cómo el mar de caña se traga a todo el ejército de egipcios y a Faraón también. Por eso vemos que el Eterno lo que estaba haciendo era estableciendo su nación, su reino en la tierra por medio de sacar de la libertad del pueblo de Israel
de Egipto. Por eso vemos que el Eterno, cuando por todas las generaciones, se dio también en el primer siglo, cuando Yeshua estaba, que en el año 70 después de Yeshua, el templo es destruido. Qué interesante que cuando vemos esto, Yeshua está en el Monte de los Olivos y le está hablando a sus discípulos y le dice, ustedes ven todos estos edificios que están aquí, ahí en el templo, no quedará piedra sobre piedra. Imagínense cómo esos discípulos pensaban de lo que iba a pasar. Nos van a destruir el templo, el lugar donde nosotros nos podemos encontrar con nuestro Padre. Allí donde nosotros, si pecamos, llevamos nuestro sacrificio para recibir remisión de ese pecado. Así pasaba en el primer templo, cuando el tiempo de Jeremías. Imagínense, son destruidos la ciudad y el templo. Muchos fueron llevados, exiliados a Babilonia. Imagínense lo que le estaba pasando por la mente a esas personas. ¿Cómo yo voy a recibir perdón de mis pecados, remisión de mis pecados? Si estoy tan distante de Jerusalén. By the way, no había templo. Vemos que el Eterno ha sido más que bueno y más que justo con todas las generaciones, incluyéndonos a nosotros, porque nos ha enviado a Yeshua. Yeshua como el príncipe que vino, el rey que va a venir en el milenio, el Hijo del Eterno, que vino a poner todo en orden. La gente dirá, pero nada ha estado en orden. Sí, Él estableció orden porque Él vino a hacer y a darnos el ejemplo perfecto de cómo el reino del Eterno va a trabajar cuando Yeshua venga durante el milenio. Nos está enseñando a cómo nosotros comportarnos. ¿Qué debemos hacer para recibir la salvación, para ser librados de la esclavitud del pecado? Todo eso Yeshua vino a hacer. Él lo hizo. Por eso es que nosotros hoy debemos sentirnos más que orgullosos. Debemos sentirnos que el Eterno nos está usando a nosotros para que nosotros llevemos su imagen. El Eterno es espíritu. Nadie lo puede ver. Pero a nosotros que estamos caminando en obediencia, y a todos aquellos en todo el mundo que están caminando en obediencia a la Torah y haciendo lo correcto que el Eterno envió a nosotros a hacer, nosotros nos convertimos en esa imagen en la tierra, para que vean que el Eterno, el reino del Eterno está vigente aquí en la tierra, para que nosotros seamos ese ejemplo, para que la gente emule nuestras acciones, no que seamos una cosa afuera y dentro de nuestros hogares o en nuestro silencio o en nuestra privacidad, que seamos tanto en la privacidad, seamos igual como lo somos a la luz de los hombres. Por eso el Eterno dijo, nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos la luz, nosotros somos los que estamos llevando el ejemplo a las naciones de cómo el reino del Eterno trabaja. Pero si nosotros no hacemos lo que dice la Escritura y hacemos favoritismo con personas, o si hacemos favoritismo con las personas que te ayudan o te apoyan, y las que no te apoyan, pues no quieres hablar con ellas, no quieres compartir con ellas, solamente con los amiguitos, eso no puede pasar. Y nosotros que estamos caminando en obediencia, tenemos que cambiar también. Tenemos que ser personas que el Eterno diga, ahí hay un siervo, como dice, no, este es un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Nosotros tenemos que ser diferentes a las naciones. Nosotros tenemos que ser diferentes a aquellas personas que no están andando en la libertad que el Eterno nos ha dado. Tenemos que no podemos tener una vara de doble estándar o de doble medida. Ok, hablamos de estas personas porque están haciendo esto, pero nosotros hacemos otras que son peores. No podemos andar de esa manera. No podemos caminar, no podemos ser ejemplo a las naciones, a nuestras amistades, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, nuestra familia,
de que sí estamos andando en obediencia, si cuando actuamos nuestras acciones dicen lo contrario. No importa que estén, no, los ministerios, el Eterno los dio para ayudar al reino, pero no tampoco podemos usar esos ministerios para ir en contra de lo que el Eterno ha establecido. Tenemos que ser iguales, tenemos que tratar a todo el mundo igual, no podemos tratarlo diferente. Porque este es pobre, vamos a tratarlo diferente y vamos a tratar a este mejor porque tiene más dinero, tiene una buena posición. No, tenemos que tratar a todo el mundo igual. Porque cuando nos sentamos en la mesa, cuando nos sentemos en la mesa con Yeshua y el Padre, todos vamos a ser iguales, con excepción del Eterno, Él es el Rey. Pero todos los demás vamos a ser iguales. Y es necesario de que nosotros demos ese ejemplo donde quiera que vayamos. No importa el conocimiento que la persona tenga, no importa si tiene más conocimiento que otra, tenemos que tratar y ser igual con todas las personas. ¿Cómo? Yeshua decía, no, este come con pecadores, este come con publicanos. Pero Yeshua no era que estaba comiendo con ellos porque quería estar, estar con ellos para celebrarlo, para cambiar. No, Yeshua estaba con esa persona porque quería enseñarle de cómo trabajaba el reino. No podemos escondernos, tenemos que ser personas como lámparas. No podemos esconder la luz debajo. Tenemos que ser luz al mundo. ¿Cómo vamos a hacer luz al mundo? Dando un buen ejemplo, hablando cosas correctas, enseñando a otros lo que el Eterno quiere que nosotros aprendamos para que el reino del Eterno siga en aumento. Pero no podemos actuar como está actuando el mundo. ¿Okay? No podemos, tenemos que ser ejemplo para que el ejemplo que nosotros demos sea la imagen que el Eterno quiere que nosotros llevemos a todas las naciones. Y yo sé que a veces es difícil, pero nosotros podemos hacerlo si nosotros nos comprometemos con el Eterno para llevar este mensaje, para que no seamos como el pueblo de Israel que sale de Egipto y la mayoría todavía seguía en esclavitud haciendo lo que ellos hacían antes. Me gustaría estar detrás en Egipto por la cebolla, por aquello, por las carnes que comíamos. Y aquí solamente comemos maná. El maná es del cielo. La otra comida era del hombre. Y así era el pueblo de Israel. Y muchas veces nosotros tenemos que estudiar nuevamente y leer las escrituras para entender que el verdadero maná es la palabra del Eterno. Y que nosotros, este es un reino del Eterno, un reino de equidad, un reino donde tenemos que ayudarnos los unos a los otros, donde no pueden haber cosas negativas, no puede haber favoritismo, no puede haber hacer diferencias de personas. El Eterno no llamó a eso porque el reino es del Eterno. Y cuando venga el Eterno, Yeshua, a reinar por 1000 años, Él nos va a enseñar a ser verdaderamente como debemos ser. Ahora estamos practicando, estamos llevando a cabo lo que el Eterno nos llamó. Y en esa práctica estamos siendo la imagen del Eterno en la tierra, para el reino que muy pronto vendrá, para ese reino que va a ser para toda una vida. No vamos a poder entrar si nosotros no cambiamos nuestras actitudes. No importa lo mucho que sepamos, lo mucho que enseñemos, no importa lo mucho que leamos las escrituras, tenemos que aprender a ser justo con las demás personas. Como el Eterno fue justo con su pueblo, así también el Eterno nos dice a nosotros que tenemos que traer justicia en su reino. Quería traer un poco de esta parasha, añadiendo otras cosas que he aprendido. No voy a dar una parasha completa. Estoy descansando en estos días. Ya por la próxima semana estaremos enseñando las parashas y nos veremos en la próxima semana. Que pase un bendecido Shabbat en este Shabbat. Y siempre acuérdense, ustedes y yo somos la imagen del Eterno en su reino, aquí en la tierra. Shalom y nos veremos.